Muy buenas queridos amigos, bienvenidos a nuestro episodio número 13 de este itinerario de consagración al Espíritu Santo. Hoy vamos a continuar contemplando la acción de la tercera persona de la Trinidad en la vida de Cristo y en los santos. En la vida de Cristo en primer lugar, vamos a contemplar a Jesús en su nacimiento y el rol del Espíritu Santo en este nacimiento. Podemos tener la claridad de que Jesús se encarnó por obra del Espíritu Santo. Nació en Belén y vino al mundo con un objetivo: salvarnos, pero dándonos el Espíritu Santo, porque la salvación es darnos una vida nueva, la vida del Espíritu. Y en ese sentido podemos imaginarnos cuánto se gozaría el Espíritu Santo al contemplar a este niño débil, lleno de gracias, carismas, dones y virtudes. Y podemos pensar entonces que este niño, congregó en sí a muchas personas ya en Belén, a unos pastores que fueron a adorarlo después de la indicación de unos ángeles, a los magos de Oriente que recorrieron larguísimos trechos para llegar hasta donde nuestro Señor, a las personas que estaban alrededor de Jesús y que quizás la Escritura ni siquiera nos menciona. En ese sentido, entonces, el Espíritu nos mueve a adorar a Cristo, nos mueve a estar alrededor del Señor, a hacer lo que sea necesario. Esto nos evoca quizás esto que decíamos hace poco, de cómo Isabel fue visitada por María. María recorre un largo trecho y sale de sí misma a la adoración del Señor. Y nos pudiéramos quedar entonces con esta idea fundamental. El Espíritu Santo en el nacimiento de Jesús nos invita a ir a adorarlo. El Espíritu Santo nos mueve a la adoración. Decía el Papa Benedicto XVI que la postura que más dignifica al hombre es estar de rodillas ante Dios, porque si no estamos de rodillas delante de Dios, estaremos delante de un ídolo, del dinero, de nuestros planes, de la vanidad, de la salud, del qué dirán. El Espíritu Santo nos lleva pues a la adoración. ¿Qué es adorar? Rendir el culto máximo solo a Dios. Y esto lo podemos hacer hoy. Que todo lo que emprendamos, lo que hagamos, lo que se nos ocurra, también las dificultades, sean solo para adorar al Señor, para su gloria, para nada más. Primer punto. Y segundo punto, vamos a ver también en este día una santa muy importante en la historia de la Iglesia, cuya fiesta celebrábamos no hace mucho y que nos ayuda. A mí me ha ayudado mucho en este tiempo, por ejemplo, porque Jesús se le presentó a ella y se le mostró dos cálices con comuniones, uno de oro y uno de plata, y le dijo: el cáliz de oro son las comuniones sacramentales, el de plata las espirituales, ambas me son agradables. En este tiempo en que no podemos quizás recibir al Señor materialmente, sacramentalmente, lo podemos recibir espiritualmente. Santa Catalina de Siena, por tanto, nació en 1347, a los 15 años se hizo terciaria dominica, murió a los 33 años. Doctora de la Iglesia. Pocas mujeres han tenido un recorrido tan asombroso como el de esta joven, que se abrió paso desde la habitación de la casa de sus padres, y llegó hasta el palacio de los papas en Aviñón, en Francia, que en aquel tiempo el papado sufría tremendas dificultades. Desafió multitudes revolucionarias, escribió cartas a cardenales y obispos y reyes durante toda su vida, y procuró en forma ininterrumpida la unión con Dios. Ella nos muestra que un gran santo o una gran santa puede cambiar el mundo y el curso de la historia. ¿Has pensado que con la fuerza del Espíritu tú y yo y tú puedes cambiar la historia? Para lograrlo, ¿cuál fue como su gran intervención? Logró el regreso del Papa a Roma, y para ello, siendo lo que era, se dirigió a príncipes, a diplomáticos, escribió al Papa, lo visitó en Aviñón y consiguió que fuera restablecido a Roma. Una mujer que parecía no tener ninguna influencia. Ofreció su vida por la Iglesia y Dios aceptó este ofrecimiento. No era una mujer letrada, pero ella siempre dijo: mi maestro ha sido el Espíritu Santo. Otra de sus frases famosas es: mi gran deseo es que la Iglesia católica se vuelva santa. Si preguntan por qué ha muerto, que digan: ofreció su vida por la Iglesia. Y en ese sentido hemos escogido a Santa Catalina porque ella
vivió la cuarentena en su propia casa. La familia de Santa Catalina era numerosa, tenía padres 25 hermanos. Por esta razón sintió la necesidad de construirse un sitio y se retiró en su misma casa a una pieza solitaria en el solar. Ahí se dedicó a meditar, a orar y a hacer penitencia. A ella la consideraban una excéntrica en su familia y le destruyeron el sitio de su retiro. Y ella dice, al destruirme en la celda donde me retiraba a orar, me di cuenta de que tenía que construirme una celda interior, o sea, acostumbrarme a recogerme a orar en lo más profundo de mi alma, aunque tuviera que vivir entre gente charlatana y estuviera dedicada a montones de oficios materiales. Escuchó un día en su interior la voz de Dios que le decía, cuida de mí y de mis intereses, que yo cuidaré de los tuyos. Celda interior, esto es impresionante. Tú y yo estamos quizás en cuarentena, pero lo más importante es la celda interior. Luego, en segundo lugar, Santa Catalina tuvo que afrontar la peste, el tifo. Tuvo que vivir este flagelo y se dedicó a atender a los contagiados. Y a ellos, en todo lo posible, les ayudó a soportar la dificultad y a enterrar también a los muertos. Ella misma cavaba las tumbas, o sea, aislamiento y pandemia. ¿Qué nos enseña Santa Catalina? Que la celda exterior en realidad es un signo de la celda interior. Una mujer que no sabía leer ni escribir recibió la sabiduría del Espíritu Santo. Por su casa desfilaron señoras ricas, obispos, sacerdotes, senadores, obreros, que iban a consultar a una muchacha de 20 años que se dedicaba a los quehaceres domésticos de lavar, planchar, coser, hacer mandados y que no había ido a la escuela ni había leído libro alguno, pero que había recibido el don del consejo del Espíritu Santo. Qué bonito que tú y yo pensemos que lo más importante no es un aislamiento material, sino tener un recogimiento interior todo el tiempo como Santa Catalina, para vivir en comunión con Dios y para servir a los hermanos como lo hizo ella. Vamos a orar. Padre de misericordia, concédenos adorar a tu Hijo Jesucristo, como nos enseña Conchita, como lo hicieron los magos y los pastores. Concédenos también, Señor, como Santa Catalina, vivir el recogimiento interior y el servicio a los más necesitados. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor los bendiga y los proteja. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.